Adelante, muchas gracias. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos esta edición un poco especial, ¿no? Que hacemos con no tanta frecuencia como nos gustaría, pero sabéis que siempre tenemos unos webinars que hacemos mensualmente donde tratamos de compartir aprendizajes, experiencias, mejores prácticas, pero uno de los formatos que tenemos para estos webinars es esta idea que lanzamos hace unos años que llamamos los ISO Talks, y los ISO Talks tienen un componente muy especial, ¿no? Y es que los protagonistas no somos la gente que estamos en ISO y que tratamos de compartir cosas, sino que los protagonistas pues traemos invitados especiales, ¿no? O muy especiales, como es el caso que tenemos hoy con Claudia Ignacio, que es la directora general adjunta de experiencia de cliente en Banorte, en el grupo financiero Banorte, que es pues, uno de los principales entidades financieras, ¿no? O grupos financieros en México, una compañía enorme con un montón de cosas, con un recorrido pues ya largo, ¿no? En las estrategias de experiencia, y que a mí me parece que es pues un caso del que todos podemos aprender, ¿no? Porque ese camino que se ha recorrido, pues a muchos estaremos en una fase inicial, otros estaremos en una fase, digamos, a lo mejor en el medio, más avanzada, y yo creo que el ver la historia, ¿no? Y el aprender o compartir lo que ha sido esas vivencias en el tiempo, pues le va a servir pues a toda la gente, ¿no? Así que bueno, bienvenidos todos los que estáis aquí, bienvenida Claudia, y muchísimas Gracias. gracias por dedicarnos este espacio, este tiempo para compartirlo con nosotros y con toda la gente que se conecta con ISO. Al contrario, para mí de verdad que es un gusto y les decía, ahorita que estábamos iniciando, vengo básicamente aterrizando porque estuvimos en Nueva York justamente para el Banorte Day, es el primer Banorte Day o el Investor Day que le llaman por allá y nos fue espectacular, ¿no? Y fuimos a presentar los resultados y justamente las transformaciones de Banorte en el tema de la experiencia del cliente, en el tema digital, en fin, de verdad es otro mundo, pero muy contentos porque nos fue extraordinariamente, ¿no? Entonces, pero sí, no me podía perder esta sesión el día de hoy. No, pero bueno, millones de gracias todavía más porque bueno, pues después de un viaje que supongo que se te acumulan un montón de cosas, cuando se viaja siempre se van acumulando pendientes y tareas, y recién aterrizada, pues que lo primero casi que hagas que sea conectarte con nosotros. La verdad que estamos muy agradecidos y muy orgullosos, ¿no? Bueno, pues oye, como comentábamos al principio, la idea de este formato no tiene tampoco una estructura o un guión como muy predeterminado. Es básicamente lo que decíamos, ¿no? Si nos estuviésemos tomando un café, Claudia y yo, ¿no? En una cafetería ahí en Ciudad de México, pues estaríamos hablando de la misma forma que vamos a hacer hoy, pero bueno, hemos pensado que en este formato, pues todo lo que contemos, pues le puede servir a más gente, y así pues nos beneficiamos no solamente nosotros dos, sino también el resto, ¿no? Así es. Entonces, el objetivo básicamente cuando invitamos a compañías como Banorte, ¿no? A compartir esta experiencia es justamente eso. Hay empresas que tienen un recorrido ya de varios años, ¿no? Y que han vivido experiencias, han tenido aprendizajes, y además se muestran pues abiertos y generosos de compartir esas vivencias con toda la comunidad, ¿no? Y creo que eso es súper valioso, y es, bueno, muy de agradecer, ¿no? Entonces, yo obviamente tengo algunas preguntas que siempre me interesa pues trabajar, pero en ese sentido, siéntete libre para responder lo que quieras, de compartir otras cosas. Vienes de preparar y presentar pues las novedades y un poco los resultados y las cosas que en este Investors Day de Banorte en Nueva York. Así que también, pues, bueno, con el guión abierto, pues lo que creas que es conveniente y que va a ser relevante para la gente, ese es el objetivo que tenemos que compartir, ¿no? Entonces, quizás si quieres, para dejar abierta sobre todo la conversación, hacer una introducción así como muy global. En México, Banorte es hiper reconocido, y quizá hay gente conectada desde Argentina, Chile, Uruguay, o Puerto Rico, he visto ahora España, que quizá no les suene. Entonces sí, te agradecería si nos dedicas unos minutos a compartir un poco acerca de Banorte. Y si quieres, puedes conectar eso un poco con ese camino que se inició hace unos años de empezar a trabajar en la parte de experiencia y ver un poco cómo se hizo, ¿no? Y dónde Sí, estamos sí, con mucho gusto. entonces y dónde estamos hoy, ¿no? Con mucho gusto. Pues mira, Banorte es un banco mexicano, un banco, eh, el segundo banco más grande de México, no nada más vamos a decir, en activos o en número de cajeros automáticos, sucursales, sino también
somos líderes en muchos de los productos financieros, ¿no? En créditos, en tema de cuentas. Entonces, pues ahí estamos en la competencia entre el 1, 2, en algunos productos estamos en el tercero, pero prácticamente somos el segundo banco también en este tema de activos, ¿no? Tenemos más de 1,100 sucursales, cerca de 10,000 cajeros automáticos distribuidos en todo el país. Es un país muy, muy grande y tenemos que dar servicio, pues incluso en municipios, ¿no? De verdad que México tiene una diversidad impresionante de lugares en donde pues todavía es necesaria las sucursales, los cajeros, estar en este tema de la inclusión financiera. Entonces, eso es Banorte, ¿no? Los resultados son espectaculares. No lo digo yo, digo porque estoy aquí, sino también los números financieros, los resultados, pues hablan por sí solos, ¿no? Entonces, eso es Banorte. Somos alrededor de 25,000, 26,000 colaboradores. Y bueno, pues tenemos servicios tanto de créditos al consumo, ¿no? Las tarjetas de crédito, hipotecario, auto. Somos de los grandes, digamos, colocadores de crédito de auto y de hipotecario. Crédito de nómina aquí en México es un hit. Y también tenemos, pues, obviamente, inversiones en grandes empresas, ¿no? El tema de nuevas tecnologías ha sido algo fundamental para la evolución y el desarrollo, pues, de todo lo que hacemos en Banorte, ¿no? Entonces, eso es Banorte en términos generales. Y bueno, pues, si me permites, yo quisiera platicarles cómo empieza todo este camino de transformación y de escuchar al cliente. Obviamente en nuestro camino nos encontramos a grandes socios, yo digo grandes socios de negocio como ISO, que nos certificamos no sabíamos mucho en aquel entonces. Les estoy hablando del 2016 más o menos, en donde el banco no estaba totalmente centrado en el cliente, donde todavía se tomaban decisiones por productos o por diferentes áreas, ¿no? Sin ver al cliente, a escuchar al cliente. En aquel entonces el área existía como experiencia al cliente, pero nos dedicábamos más a atender quejas. Y viene un cambio, más o menos hacíamos 5,000 encuestas en el mes, para 10,000, ese dato me faltó, 10 millones de clientes. Entonces, para 10 millones de clientes, 5,000 encuestas, pues no era nada. No te permitía eso cambiar los procesos, no sabías cuáles eran los puntos de dolor. Y bueno, lo primero que hicimos fue justamente pues definir un modelo que tuviera la voz del cliente en el centro, ¿no? Entonces, nuestro modelo es un modelo de transformación, que lo primero es poner al cliente, la voz del cliente, un programa, vamos a decir, automático o sistematizado que te permitiera tener ese feedback del cliente en todos tus canales, ¿no? Entonces, nos aliamos con otro gran socio, que fue Medallia, o que es Medallia, porque tenemos hoy ya más de 13 programas. Y fue algo impresionante. El primer mes, de pasar de 5,000 encuestas, pasamos a 100,000 encuestas en 2 canales, porque fuimos abriendo poco a poco los diferentes canales para escuchar al cliente, que fue las sucursales y los cajeros automáticos. Entonces, llegábamos a 100,000 encuestas. De verdad era... no, bueno, la esquizofrenia total. Decíamos, es que, ¿qué va a pasar? Hay que contestar al cliente, mira lo que nos están diciendo. Teníamos muchos detractores. Les voy a dar un dato, los NPS, pues en aquel entonces andaban en los 40, 45, o sea, verdaderamente mal. Pero fue el primer shock que tuvimos, y toda la organización, cuando empezamos a poner las voces de los detractores en los foros, ¿no? Donde estábamos, en las juntas. Miren lo que está pasando con la tarjeta de crédito, miren lo que dicen nuestros clientes, lo que opinan de las sucursales, los tiempos de espera, los cajeros automáticos que no les dan el dinero, en fin, fue verdaderamente un caos.
Sin embargo, queríamos accionar, ¿no? Y lo que nos decía Medal, escuchen 2 meses de escucha, tienen que aprender a escuchar al cliente. Y efectivamente, fuimos construyendo poco a poco a través de esas métricas, determinando cuáles son esos puntos de dolor y qué era lo primero que teníamos que hacer. Si hubiéramos pensado en todo lo que nos decían los clientes o accionado, pues no hubiéramos podido. Entonces teníamos que priorizar. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Priorizar los 3 puntos de dolor más fuertes de las sucursales, los puntos de dolor más fuertes de los cajeros automáticos, pero además en paralelo empezar también no solo a cambiar los procesos. O sea, cuando tú quieres cambiar las experiencias, pues tienes que cambiar los procesos. Eh, y me acuerdo mucho que decíamos, es que si no cambiamos al proceso, pues esto nunca va a acabar, ¿no? Cambias la experiencia, cambias el proceso y si no te estás mintiendo a ti y al cliente. Entonces empieza un cambio, ahí es donde viene este cambio impresionante de la organización, que yo digo, fue un cambio así duro, porque estábamos muy acostumbrados, y yo creo que les pasa a muchos, de que piensas que un par de encuestas o 10 encuestas o 100 encuestas te dicen lo que verdaderamente está pasando, y no era así, ¿no? También muchas de las áreas del negocio estábamos acostumbrados a decir, no, yo sé que esto es así y hay que cambiarlo. No escuchas al cliente. A veces lo pasas con filtro. La voz del cliente le pones filtro y tú decides lo que corresponde y eso no te ayuda. Entonces, el primer gran impacto que tuvo la organización fue escucha al cliente sin filtros. Los clientes son nuestros jueces. La voz del cliente es la que nos va a guiar en esta transformación. No eres tu área de tal o tal negocio, no, es el cliente. Entonces, no es fácil. Yo sí les puedo decir que es algo difícil, complejo y además las áreas tienden a volverse, creerse expertas en la experiencia del cliente y creer que lo que ellos definen es lo correcto. Entonces tienes que volver a ver, paso número 1, al cliente, sin filtros. Paso número 2, cómo priorizamos esos puntos de dolor. Y paso número 3, yo digo que es el tema de la transformación de los procesos, en donde tú tienes que definir tu journey, definir los momentos más críticos y accionar sobre eso. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes éxitos del Banco de Banorte, el que todos aprendimos a escuchar al cliente, pero también hay un tema relevante. Si tú no accionas, no te sirve de nada. Puedes tener métricas muy bonitas, tus NPS, en tiempo real, en línea, porque hoy ya en línea medimos a la voz del cliente. En el pasado, pues estas encuestas pues las hacíamos telefónicas y entonces 3, 4 semanas después sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Pero pues teníamos que accionar de inmediato. Hoy ya son en línea, pero lo que tienes tú que hacer con toda esta data es ejecutar. Y una de las claves de éxito, yo diría, más importantes son justamente que tienes que involucrar a toda la organización. Entonces, en aquel entonces, nosotros decíamos, para poder accionar y trabajar además en una transformación masiva, porque no era transformar 1, 2, 3, 10 procesos, era transformar todo el banco, decidimos establecer las células. Las células son nuestros equipos multidisciplinarios que nos permiten, toman la voz del cliente, transforman los procesos, hacen el journey, hacen el ASIS, cómo está hoy el proceso, pero cómo queremos el proceso en base a esas necesidades del cliente. Diseñamos en experiencia del cliente esos journeys junto con todas las áreas en las células y después nuestros equipos de tecnología o de innovación nos ayudan pues a hacerlo realidad, ¿no? Pero además no es así de que pues llévense el pedido y dentro de 2 meses vienen, no, estamos todo el tiempo sesionando cómo va, qué le ponemos, el mensaje que hay que darle al cliente, cómo lo vamos a comunicar, en fin, ¿no?
Tenemos también pruebas, se tienen que hacer pruebas antes de liberar algo. Y bueno, pues tenemos un laboratorio también que nos ayuda con estas pruebas antes de liberarlo a los clientes. Y estoy hablando de todos los procesos, no nada más un tema de lo que va a salir en el móvil o en el web, sino también lo que va a salir el proceso en las sucursales o en los cajeros automáticos, en fin. Entonces, en eso estamos todos los días estamos trabajando. De hecho, ahorita hay sesiones de células todo el tiempo, porque los equipos son los que toman ese control y ese liderazgo, y eso es lo padre de estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Aquí no hay quien nos venga, digamos, y se han venido muchos proveedores o muchos asesores, ¿no? Oye, ¿cómo le podemos hacer en este proceso? La verdad es que nosotros involucramos a toda la organización y es un autoaprendizaje bien interesante, ¿no? Los compañeros, los colaboradores escuchan del otro la opinión y aunque no son expertos en el marketing, empiezan a ver cómo marketing ve esa parte, pero marketing ve la parte tecnológica y también aprende de la parte técnica. Y el de producto escucha ambos. Entonces se vuelven estos equipos multidisciplinarios pues también sesiones de autoaprendizaje. Entonces hoy es una organización, tenemos más de 1000 células trabajando y transformando los procesos del back office y tenemos 1100 células en las sucursales porque también teníamos que crear este mecanismo de escucha del colaborador para ver qué procesos son los que le duelen a la sucursal, los que más saben de digamos, de la voz del cliente, pues son los que están en contacto permanente con el cliente, que son las redes sucursales, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido un aprendizaje, un caminar, se los cuento muy fácil, pero de verdad ha sido complejo, pero ha sido apasionante, ha sido, cuando ven los resultados, impresionante lo que han crecido los NPS, ¿no? Claudia, es que es muy espectacular y claro, hay que tener en cuenta también para los que estáis escuchando pues claro, la escala y el tamaño, ¿no? O sea, porque al final estamos hablando de una compañía con 10 millones de clientes, con 25.000 empleados, ¿no? Y claro, cuando tú ves, aún así a mí me dejas con los ojos como platos, ¿no? Cuando estamos hablando de 1000 células en back office, 1100 en sucursales, o sea, son un montón de gente trabajando en transformación, ¿no? Oye, una pregunta, que yo creo que Sí, algunos nos podemos incluso asustar. Por ahí hay un montón de preguntas que van entrando y luego sí. vamos a hacer un poco, yo voy haciendo un review para seleccionar un poco las que nos van compartiendo. Hay un módulo que pone preguntas y respuestas. El que quiera hacer una pregunta, sí os pediríamos que lo pongáis ahí y no en el chat, porque en el chat se nos pierden. Y además la gente podéis votar las preguntas de los demás, de manera que si hay una pregunta que os parece especialmente interesante, podéis votar y así yo la veo antes, ¿vale? No digo, ahí os dejo el tip. Pero sí quería aprovechar yo también para preguntarte, porque creo que es una cosa que a mí me preguntan mucho. Le genera muchas inquietudes a la gente cuando está sobre todo empezando, ¿no? O incluso a veces no tenemos estas referencias, ¿no? Sí me gustaría, si nos puedes compartir, sobre qué año empezó Banorte. O sea, te voy a hacer 3 preguntas, ¿vale? En una. ¿Sobre qué año empezó Banorte, digamos, a crear esta estrategia de experiencia? O sea, en este ejercicio en el que pasaste de las 5.000 y de los NPS iniciales, eso es un recorrido que ha tomado cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuál era tu rol antes de esto? Es un tema que también me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, porque piensan, ¿quién es la persona que tiene que liderar esto? Y luego una inquietud que tiene mucha gente es sobre cómo se organiza el área de experiencia dentro de la compañía, ¿no? Creo que es interesante que tú puedas compartir, digamos, en qué nivel de reporte te encuentras tú, o sea, que el ejecutivo que lidera la experiencia de cliente, dónde está en el organigrama, y también, aunque sea un poco, digamos, apabullante por la escala que tenéis vosotros en términos de tamaño, ¿cuánta gente forma hoy parte del equipo de experiencia, más allá de las células, que ya es un poco el modelo distribuido? ¿Cuánta gente forma hoy el equipo de experiencia? ¿Y cómo estáis organizados? Si hay un cierto reparto entre, mira, esta gente lleva más esto, otro, ¿no? Sí, Nada, sí, básicamente son 3 preguntas, sí, que es claro. desde cuándo, de dónde venías tú y cómo estáis organizados Con hoy. mucho gusto. Primero déjame decirte, todo esto empieza, yo estaba en otra organización y de hecho soy ingeniera química, primero que nada,
Yo tenía todavía la idea de ser cosmetóloga. Para mí la cosmetología y los procesos era, bueno, pero hice una maestría y ahí conocí a uno de los grandes líderes de toda esta transformación, Rafa Arana. Y bueno, pues hemos caminado juntos en este equipo, ¿no? En esta transformación. Y él me invita a colaborar con Banorte. Y en el 2017 vamos a decir que nace toda esta forma, esta nueva visión de experiencia al cliente. Lo primero que hicimos fue, el área de experiencia no tiene que ser un área tradicional que sea la que analice, decida y defina qué hacer. Y porque lo que queríamos era una transformación masiva y la teníamos que hacer en menos de 5 años, que era el reto. Parecía mucho tiempo, pero de verdad, pues como dices, estamos hablando de una organización de 10 millones de clientes, con 1,100 sucursales, ¿no? O sea, era verdaderamente impresionante el reto. Y entonces lo que nos propusimos fue que experiencia del cliente estuviera involucrada en la transformación de los procesos. Pero es que no somos los expertos, no somos los expertos del producto de la tarjeta de crédito. Teníamos que sentar a esa persona o teníamos que sentar al de tecnología, al área de innovación, al área de comunicación, en fin, de mercadotecnia, o sea, todos en un solo punto y en un solo objetivo, ¿no? Y entonces eso nos volvimos digamos, esos cuidadores de la experiencia del cliente, pero involucrando a todos. Hoy somos un equipo de 260 personas. Hace un año y medio más o menos, éramos la mitad, bueno, un poco más, 120, 130 personas, pero se suma el área de innovación junto con experiencia del cliente. Entonces, la verdad es que muy padre, porque ahora no solo te permite, no solo el rol es diseñar los journeys y ver lo que los clientes dicen, sino también ya tienes un área que te permite transformar la experiencia del cliente, meter inteligencia artificial en procesos que se requiera, en fin, empieza a ser un complemento muy interesante. Entonces hoy somos un equipo que somos experiencia del cliente e innovación, 260 personas, pero empezamos, y eso es algo bien importante, porque no importa el número, o sea, lo importante es cómo vas sumando talentos para siempre tener bien claro lo que el cliente quiere, ¿no? Entonces, empezamos con alrededor de 40 personas, era el área en el 2017, y hoy pues somos esos 260 colaboradores, ¿no? Más o menos. Y mi rol ha sido, pues sí, digamos que la experiencia del cliente se fue transformando conforme nos fuimos nosotros también transformando. No había una experiencia en experiencia al cliente. O sea, como decía yo al inicio, nos dedicábamos a contestar quejas de los clientes en las redes sociales y nada más. O sea, y hacíamos sí algunas transformaciones de algunos procesos, pero eran muy básicos y eran muy pocos. Entonces, tampoco teníamos ese conocimiento de proceso que se requiere. Yo recuerdo mucho cuando los conocemos a ustedes y ustedes nos empiezan hicimos esta certificación de ISO, muy padre este curso, porque nos abrió la visibilidad de que no solo es el cliente, también tu colaborador, la persona que está en las redes sucursales, tienes que escuchar qué dice para poder transformar los procesos, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo en el camino, o sea, no ha sido, es más, yo te diría que no tenemos o no nacimos con expertos en experiencia al cliente, ¿no? Nacimos el experto en atención telefónica, está el experto en la parte de procesos, tenemos gente de innovación que ve todo el tema de inteligencia artificial o el tema de la transformación, digamos, tecnológica de la plataforma, de interacción con los clientes, pero tenemos el que sabe cómo hablarle al cliente en esa comunicación y en ese feedback, pero no tenemos, no somos expertos ¿no? Nos volvimos, vamos a decir que nos fuimos autoaprendiendo, fuimos tomando cursos, capacitaciones y eso es pues como nos hemos transformado también nosotros aprendiendo en el día a día.
¿no? Y bueno, digamos que el equipo es este equipo de experiencia del cliente es el que define los dolores, qué tenemos que priorizar, en dónde le tenemos que invertir más, ¿no? Si es un tema de transformación de la experiencia humano, que es en las sucursales o en lo digital. Entonces, tenemos como esa visibilidad en toda la organización, ¿no? ¿Y a quién le reporto? Le reporto al director general. Hay digamos, la cabeza del grupo, es el director general, es Marcos Ramírez, y está con él Rafa Arana, ¿no? Como director general de finanzas, de operación, bueno, él ve toda la parte tecnológica, en fin. Entonces, estamos ahí con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ese también ha sido un gran aprendizaje. Muchos en otras pláticas nos comentan y nos dicen, es que cómo le hicieron para que la alta dirección, pues sí, empujara y ayudara, y ahora ya es clave, ¿no? Totalmente. Yo creo que naces, pues, digamos que la dirección general, pues no ve todavía esos temas cuando empiezas tú a mejorar los procesos. Importante es que siempre estés presentando y comunicando. Miren cómo va nuestro NPS, miren cómo va creciendo. Por ahí vi una pregunta que decían, de 40 y tantos, ¿a cuánto han pasado? En las redes sucursales de 49, por ahí que estábamos, 47, estamos hoy en 75, 78 NPS. El reto es llegar a 80 de NPS, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido espectacular el crecimiento, y ahora les voy a compartir una lámina que lo muestra, pero todos los días hay que estar trabajando y hay que estar permanentemente poniéndolo, ¿no? en el radar. La dirección general se fue involucrando poco a poco en esto, fue cada vez más apoyando. Yo hoy es fan de la experiencia del cliente, de los NPS, todo el tiempo nos están ahora ellos diciendo, oigan, es que este NPS ya está muy mal o está muy bajo, ¿qué van a hacer? O sea, ¿no? ¿Cómo ayudamos? Y ahora ¿no? Ya está muy, muy visible y muy claro el gran reto. De hecho, nuestro reto para este año es ser los mejores en el tema, digamos que tenemos que llegar a ser el mejor banco en este mundo digital, y eso significa que tenemos que llegar a retos bien importantes de NPS, ¿no? Ser arriba de los 80, ¿no? Wow. Oye, y ahora que mencionas también un poco el tema de, digamos, de métricas, de objetivos, incluso de involucramiento de la dirección, dos temas que también suelen estar bastante digamos, en el mindset de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo integráis los objetivos de experiencia de cliente, digamos, en los objetivos del resto de la organización? O sea, ¿cuánto pesa, por ejemplo, experiencia de cliente en los bonos o en los objetivos de los directivos o de los otros equipos, ¿no? Y también, cuando se habla de convencer a los directores, al final, o sea, la clave ahí es que vean el resultado, ¿no? Que vean el valor y que vean el impacto. Pero ¿qué habéis hecho o cómo habéis enfocado el tema de, digamos, demostrar el impacto financiero de la experiencia? Fíjate que yo sí creo que, y eso es uno de los errores o de los, bueno, aprendizajes, digamos, en el pasado, que cuando se diseñaban los procesos, pues no se le preguntaba a nadie, ni siquiera a quién lo iba a operar, ¿no? Entonces, tengo un ejemplo muy claro que se llama Origina, que es el sistema que originaba a los clientes en las sucursales, las cuentas de captación que le llamamos aquí en México. Tú creas una cuenta y vas a la sucursal, ¿no? Todavía el mundo digital hace unos años no estaba como en el radar, hoy ya, pero en aquel entonces, pues nace este sistema para las sucursales y era un verdadero desastre. Había quejas por todos lados de los colaboradores de sucursales porque se tardaban 50 minutos, una hora en abrir una cuenta, y era imposible atender, eran filas enormes, los clientes enojados, en fin, había mucho dolor. Yo recuerdo que
Y en aquel entonces nos decían, bueno, pues que entre experiencia cliente a ver qué pasa, por qué tanta queja, por qué no podemos abrir tantas cuentas. Tenemos un reto de abrir, ¿no? De tener al menos 2 cuentas diarias por sucursal y no estamos llegando, pero ¿no? Ni a media. O sea, era verdaderamente complejo. Y entonces fuimos trabajando en células para ir transformando el proceso. Nos ha llevado años, no ha sido fácil, porque el sistema ya lo habían desarrollado, ya lo habían implementado en la sucursal. Bueno, lo están implementando cuando nosotros entramos y dijimos, no, esto no es, vamos a cambiarlo, y cambiar un proceso en donde grandes expertos tecnológicos te dicen, es que esto es así. La verdad es que ha sido complicado, complejo convencer no solo a la alta dirección, sino también a los socios o a los proveedores. Al final lo hemos logrado. Hoy estamos abriendo cuentas en 9 minutos. Ha sido espectacular el cambio. Los NPS han también, ¿no? De 30, 40 a 75, 80 ha sido espectacular. Pero lo que voy es que tú tienes que ver por el cliente para que se tarde lo menos posible, para que no sean procesos con fricción, difíciles, complicados, y eso va a ayudar al negocio. Hoy estamos abriendo más de 2 cuentas por sucursal diarias, y los resultados financieros han crecido espectacularmente en el tema de la captación. Entonces, cuando tú pones los minutos en que te tardas en estas interacciones, también estás viendo cómo los negocios, cómo las ventas, cómo las aperturas, en fin, van creciendo. Tenemos un indicador que es el ROE, y hoy en experiencia cliente estamos ligando cómo ese punto de NPS impacta en el resultado financiero. Si no tienes eso, es bien difícil de convencer, ¿no? Es difícil de ver, pues está muy bien el número y está los tiempos perfecto, pero ¿y eso cómo está impactando? De hecho, ahora que estuvimos en el Banorte Day en Nueva York, se trata de, digo, y no fui yo la que explicó todo, sino fueron los directores generales, pero nosotros pusimos los journeys, hicimos un evento en el que decíamos es que hay que mostrarle a esos grandes inversionistas y analistas cómo lo viven los clientes. Y ese numerito, el NPS que sale ahí, el tiempo que se tardó de 2 minutos o 3 minutos en aperturar un crédito, ya sea en el móvil o en la sucursal, cómo impactó en lo financiero. Entonces estás ligando una cosa con la otra, y esa es la mejor manera de demostrar que la experiencia del cliente no es nada más pues sí, obviamente el cuidar a tu cliente, el atenderlo perfectamente, pero sin duda te va a traer beneficios económicos a la larga, ¿no? Y otro de los indicadores que son claves es el cruce que tú le des. Aquí en México le llamamos el índice de productos por cliente. Es decir, que un cliente no tenga nada más un producto, sino tenga 2, 3, 5 productos. Y en la medida que tenga más productos, lo que hemos visto es que tienes más promotores, ¿no? Y si tienes más promotores, pues crecen tus indicadores de satisfacción. Entonces, hemos pasado también de indicadores de unos a los 2, arriba de los 2 puntos, ¿no? Y vamos en metas. Entonces, esas son las formas de cómo ligas una cosa con la otra, ¿no? Sí, es una métrica muy interesante, claro. Yo creo que de hecho es más bien al revés. O sea, no es que más productos te generen más satisfacción, es que los promotores tienden a contratar más productos, ¿no? Por lo tanto, demuestras que si tú inviertes en tener gente digamos, que tenga una mejor experiencia y que se conviertan en promotores, van a contratar más productos y por lo tanto van a incrementar su vinculación con el banco, y esos tienen un comportamiento diferente, ¿no? O sea, esos modelos son súper potentes. Y Y más en fíjate un que banco, ¿no? Hay que darle totalmente. Y toda la fíjate visión que ahorita financiera. que, perdóname, veía una pregunta como la parte del colaborador, que tú decías, ¿cómo miden si esos impactos en satisfacción del cliente en NPS o cómo lo midas? ¿No? Nosotros tenemos muchas métricas, no nada más el NPS, el índice de esfuerzo, el nivel de satisfacción, el índice de productos por cliente, totalmente están ligados a esa lealtad del cliente. Y cómo eso también le impacta al colaborador, pues sí, por ejemplo, en la parte de las redes sucursales, un componente del bono
¿no? De los colaboradores es justamente la satisfacción de sus clientes. Entonces, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto cuando yo voy a la sucursal o platico con los ejecutivos y te dicen, es que mi NPS es de tanto. No, bueno, que ese es el gran reto. Cuando tú empiezas esto, el NPS, bueno, yo tuve compañeros y bueno, algunos directores generales que me decían, no, pues cámbiale el nombre, ¿cómo NPS? O sea, Net Promoter Score, ¿cómo? No, ponle, o no, a ver, o sea, no creían ni siquiera ¿no? En la métrica. Y hoy ya todo el mundo, desde la alta dirección hasta el colaborador que está, o el ejecutivo que está atendiendo en el call center, que te hablen y te dicen, no, es que mi NPS es muy bueno, ¿no? Bueno, o sea, ese es el cambio cultura, ¿no? Por eso decimos que nosotros Exacto. tenemos una cultura centrada en el cliente, porque la cultura la ves ahí, la ves en todas partes, en los indicadores, cuando las células te hablan y te dicen, el cliente, estamos haciendo esto por el cliente, le hemos causado problemas y estamos mejorando, o cuando con las redes sucursales, pues tienes estos comentarios tan padres, ¿no? Totalmente. Yo además una cosa que buena que le veo al NPS, que siempre lo comento, es que todas las organizaciones que yo veo que lo implementan, una de las cosas que es un síntoma, ¿no? Y que es muy tangible y es muy interesante es cómo se modifica el lenguaje, ¿no? O sea, Sí. justamente lo que tú estás comentando o lo que yo digo siempre, o sea, de repente tú implementas NPS y toda la organización empieza a hablar con mucha naturalidad de los promotores, los detractores y de repente tienes a la persona de legal o al de logística o al de no sé quién. No, es que los promotores esto y lo otro, ¿no? Entonces esto realmente es un acelerador del cambio, ¿no? Y de un cambio integral, ¿no? De lo que tú comentas de cultura, Totalmente. que es súper... Y eso a veces no lo medimos bien, pero es muy trascendente, ¿no? Totalmente. Y mira, si me permiten, les quiero compartir, porque, Ay, bueno, sí, porfa. fíjate que yo creo que es importante, yo soy muy visual, entonces, luego, eh, a ver si ahí se ve, déjenme compartirles. Eh, Listo. Eh, Quiero compartirles este modelo que he platicado. eh, Ahí está. Fíjense cómo este es el modelo que yo les platicaba de centricidad en el cliente, ¿no? Donde tú puedes tener, aquí al lado derecho está la voz del cliente, pero si tú no accionas y no mides, en ese entonces decíamos, es que la usabilidad y el autoservicio lo tenemos que acelerar, ¿no? Porque estábamos muy lentos en la parte digital. Y no quiere decir que no teníamos la app, la teníamos, pero no estábamos generando una buena experiencia al cliente. Transformar los procesos, pero además de manera ágil, que es aquí me encuentro bueno, aquí mi flechita, pero cuando tú estás transformando, tienes que involucrar a todos, pero además hacerlo en ciclos de ejecución bien cortos. No te puedes tardar la vida, ¿no? Porque estás viendo y además estás viendo que el competidor, algo que tú hiciste y wow, padrísimo, al mes o a 2 meses ya lo tiene el competidor y yo, no, bueno, ¿no? Tienes que acelerarlo, pero ve arriba que dice el talento de la organización. Es decir, nosotros le apostamos a la organización, a la gente talentosa que en Banorte existe, y dijimos, es la manera de cómo vamos a construir este banco centrado en el cliente. Y este último punto que habla de la hiperpersonalización es justo donde estamos, ¿no? A eso tenemos que llegar y en ese camino estamos. En el tema de la hiperpersonalización, ¿no? Que el cliente reciba una oferta especialmente para él, de acuerdo a su capacidad de pago y a sus gustos, ¿no? Y aquí les hablo de las células, más de 1,200 células en esta transformación. En un momento les voy a mostrar lo que opinan los colaboradores. Creo que es la mejor manera de demostrar lo que son las células cuando los colaboradores te dicen lo que son para ellos. Pero sin duda, tenías que desarrollar estas dos capacidades, que son la parte técnica, que es todo esto que está aquí abajo, la tecnología, los procesos, pero también la parte humana. No puede, al menos a nosotros, no podíamos desarrollar más una que la otra, ¿no? Si no nos hubiéramos quedado estancados o en un tema burocrático. Y hoy estamos aquí
desarrollando estas capacidades de agilidad, de flexibilidad. Viene la pandemia, ese fue un gran ejemplo. Viene la pandemia y cómo nos organizamos todos a su casa y nos organizamos y a través de las células fuimos acelerando y transformando los procesos, ¿no? Todos bien enfocados en lo que el cliente tenía o pedía. Por ejemplo, una de las grandes innovaciones que tuvimos fue el turnos. Aquí en México, pues como vas llegando, pues te atendíamos en la sucursal, sacamos el WhatsApp, a través de WhatsApp tú sacas tu turno, y eso agilizó muchísimo porque no podía haber tampoco contacto, ni saturadas todas las sucursales. Entonces fuimos haciendo estos turnos que ha sido verdadero éxito en México. Y bueno, hasta el día de hoy, pues todavía algunos competidores no nos han copiado, todavía les está costando trabajo. Y ven aquí lo que les digo, este es el banco en minutos, es decir, ¿cómo impacta esto en el negocio? Bueno, aquí lo que pongo son minutos en que te tardas en abrir un crédito de nómina o un pagaré, en mover tu nómina. Aquí en México le llamamos portabilidad, pero pues mueves tu nómina en 3 minutos a través del móvil o de la tableta que usamos mucho en las sucursales, en fin. Y todo esto pues tiene atrás un componente económico, ¿no? Todo esto se refleja, la apertura de cuenta que yo les decía que está por acá de 9 minutos. Ahorita la encuentro porque está... Y vean cómo, bueno, esta es la parte como muy digital, lo que está a la izquierda, y lo que está aquí a la derecha, pues es, aquí, por aquí anda, es que como que tengo la pantallita y no logro verle, pero cómo hemos transformado estos experiencias también humanas. No se trata nada más de lo digital, que también creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. A veces nos deslumbramos con que todo tiene que ser digital, y nuestros clientes, al menos aquí en México y en Banorte, por estudios que hemos hecho, incluso algunos consultores nos han dado el dato, más del 50% de los clientes en México no abrirían una cuenta si no tienen sucursales. Entonces tienes que trabajar y transformar los procesos tanto de sucursales como los digitales, ¿no? Y no puedes uno más que el otro porque la experiencia entonces no es homologada, no hay omnicanalidad, en fin. Entonces todo eso te obliga pues a que veas de manera, digamos, completa a la organización y la transformación, ¿no? Y bueno, estas son las métricas que me preguntabas, algunas de estas métricas, cómo digamos, si sumamos todos los puntos de NPS, cómo nos veríamos, ¿no? Más de 450 puntos de mejora, la productividad, pero también el ROE, ¿no? Cómo hemos crecido en la parte económica, y bueno, y además la eficiencia, nos volvemos cada vez más eficientes con esta agilidad, porque ya pues, vas desarrollando capacidades en la persona que antes no tenía, ¿no? Digamos que nos hemos vuelto más ágiles en nuestros análisis. Y vean aquí lo que yo les decía, cómo pasábamos de los 40 y tantos hoy a los 70 este es de sucursales, más de 30 puntos de crecimiento, ¿no? Los piquitos aquí que caen son los diciembres, porque en diciembre se nos saturan las sucursales y tal, pero vean una evolución. Y lo importante no es la métrica, a lo mejor nosotros le apostamos por el NPS, hay otras organizaciones que le apuestan por otras métricas de satisfacción, pero lo relevante es la tendencia. O sea, que mídelo y pues mídelo bien, ¿no? Y después mídelo permanentemente, porque si no, no vas a tener este aprendizaje y esta, digamos, visibilidad de lo que está pasando, ¿no? De qué tienes que transformar. Y también las métricas de emociones, creo que eso es bien importante, esto lo sacamos con inteligencia artificial, y vean aquí cómo el tema de la sorpresa, que antes pues estaba más bajita, le generamos muchísimo enojo, por ejemplo, a los clientes en las sucursales, ¿no? Vean aquí cómo ya el enojo se disminuye radicalmente, pero el tema de sorpresa crece impresionante, ¿no? Entonces, pues esa es la forma de ir viendo cómo vas evolucionando, y qué cosas tienes que cambiar, ¿no?
Y bueno, si quieres, para terminar y dar pie a más preguntas, quiero pasarles este video. Me dicen si se escucha, es muy cortito, pero ¿qué es lo que dicen los colaboradores de lo que son las células? Las células Banorte son un ecosistema en el que convergen diferentes niveles de la organización, equipos de trabajo, departamentos o áreas. El trabajo en células, el trabajar con gente que tiene talentos que tú no tienes, te ayuda muchísimo para absorber ese conocimiento y tú también crecer. Tener algo mejor para el cliente, el hecho de que todas las personas aporten ideas diferentes, eso se traduce en un mejor producto, en un mejor servicio, en una mejor experiencia para el cliente. Pero el colaborador, desde digamos algún ejecutivo, ya sea de sucursal o pyme, es el que tiene el contacto directo con el cliente, ¿no? Entonces digamos que es el portavoz del cliente hacia el resto de áreas y el resto de involucrados en todos los procesos que trabajamos. En la célula te da esa confianza de poder expresar, de que tu voz es escuchada y que puede aportar y puede ayudar en algo, a un proyecto. Nos permite prácticamente colaborar de una manera idéntica, iguales, todos estamos en el mismo nivel en la célula. Me provoca mucha alegría y satisfacción el poder compartir con los integrantes del equipo de la célula y también el aprender de ellos. Nunca dejas de sorprenderte de la creatividad de las personas. Ahora lo que rige la manera de trabajar es la voz del cliente y en función a eso es que hacemos los cambios, hacemos ajustes, desarrollamos productos y eso nos ayuda a entregar mejores resultados al cliente. Sin duda la voz del cliente es lo que debe de transformar hoy y siempre un producto, un servicio. Todo lo que estamos haciendo es para esas personas, para esas empresas, para esos gobiernos, para esas estructuras que hoy utilizan nuestros servicios. Entonces, escucharlo de primera mano y de viva voz es fundamental. Pues esto es lo que son las células para nuestros colaboradores y solo comentar, no es el equipo de experiencia de clientes que está hablando, es la gente del negocio, del producto, de tecnología, en fin. Adelante con las preguntas porque ya me estoy pasando de tiempo. No, wow, Claudia, no, primero de todo, que te lo voy a decir varias veces, yo creo que las siguientes veces que te siga viendo, o sea, yo creo que hay que agradecer muchísimo la generosidad y la transparencia, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser conscientes de estás compartiendo información que se está compartiendo con los inversores de Banorte, o sea, y bueno, yo te agradezco que seas así de abierta, creo que así aprendemos todos y así mejoramos, pero bueno, hay que reconocer también esa valentía y esa apertura, ¿no? Obvio que tenemos aquí 1.000.000 de preguntas, entonces voy a tratar de aprovechar los últimos minutos porque no quiero tampoco abusar de tu confianza, pero no vamos a poder responderlas todas, pero por ahí ha habido como votaciones, entonces hay cosas que vamos a tratar de responder así, vamos a intentar hacerlo más o menos ágil y así tratamos de cubrir lo máximo posible, ¿no? Había una pregunta que se hizo al principio cuando hablábamos un poco de esa evolución de las 5.000 a las 100.000, pero bueno, 100.000 fueron los 2 primeros meses, ¿no? O sea, hoy, no sé en cuánto estáis, pero sería un dato también si lo puedes compartir, ¿no? Seguramente están ya millones de encuestas al año. Bueno, tenemos mensualmente 300.000 más o menos, ¿no? Encuestas, pero en todos los canales, tenemos claro. 13 programas y también escuchamos, tenemos el NPS colaborador, que también tenemos claro, nuestro NPS. Estamos hablando de más de 3,5 millones de encuestas, ¿no? En total, en el año, o sea, al final. Y es un dato que a mí siempre me ha interesado porque aunque no sea un cálculo, digamos, directo, si yo tengo 10 millones de clientes y tengo 3,5 millones de encuestas, bueno, tengo como un share, sí, ¿no? Como una cuota del 30 y pico % y eso ya son datos muy significativos, ¿no? Pero una de las preguntas que se hace la gente es, oye, sí, o sea, estadísticamente puede ser representativo tener 5.000, ¿no? En la estadística, pero tú pasas de repente a tener 300.000 al mes, ¿no? Entonces, ¿qué haces con toda esa información? Has contado mucho en todo lo que son los procesos de transformación top-down, ¿no? Digamos, de lo general a lo particular, que son los que se hacen sobre esta mejora de procesos, ¿no? Vamos a identificar, a priorizar y vamos a resolver la causa raíz porque de esa manera puede impactar en mucha gente, ¿no? ¿Hacéis también algún tipo de gestión bottom-up? Es decir, ¿se hace ese close the loop o cómo se operativa un close the loop en una compañía de 10 millones de clientes y 25.000 empleados? Sí, tenemos, ya medimos el impacto de esa
esos atributos en el NPS. Entonces sabemos a cuál darle prioridad y permanentemente estamos, digamos, definiendo las prioridades de los diferentes canales y tecnología e innovación son los que están trabajando en digamos, en esa ejecución. Entonces sí, tiene que haber algo que te permita priorizar. A veces son impacto no nada más en el NPS, sino también en lo financiero, ¿no? Por ejemplo, esto que yo te platicaba de las cuentas. Era algo impresionante y ahí era obvio que teníamos que entrarle y era la máxima prioridad en aquel entonces, ¿no? Entonces, definitivamente el impacto es lo que nos rige. Cuando dudamos, cuando decimos, es que sí, pero a lo mejor no, hacemos le llamamos estos estudios a profundidad, donde con clientes vamos definiendo si lo tenemos que hacer o no, ¿no? Entonces, son, digamos, la manera de priorizar. Y con las células, que tienes más o menos más de 1000 células, además las células nacen, transforman y a veces se continúan con las siguientes prioridades. Y hay otras células en que nacen y mueren y vuelven a crearse otras nuevas células, ¿no? Entonces, permanentemente las células no terminan. Las células todo el tiempo están trabajando en las mejoras. Y si un cliente, por ejemplo, va a una sucursal y por lo que sea ese día ha tenido un problema o lo que sea y tú le das la encuesta y te pone un 0, ese caso concreto, o sea, no ya en el integral, sino ese caso concreto, ¿se acciona de alguna manera? O sea, ¿le llega a alguien para hacer algo? Sí, justamente uno de los cambios de cultura fue que el responsable de la atención, por ejemplo, en sucursal, es al que le llega la encuesta de su cliente y es el que tiene la responsabilidad de cerrar el ciclo. Cerrar el ciclo. Y entonces tenemos un sistemita donde pone las acciones y permanentemente nosotros atendemos a los detractores, no podemos atender a todos los detractores, por ejemplo en cajeros automáticos, no, pues no me dio dinero, bueno, no, esas a lo mejor no, pero sí los clientes de muy alto valor, de medio valor, y sobre todo los que están en las sucursales, en donde tanto los ejecutivos del centro de contacto como de sucursal tienen que atender a los clientes, una disculpa, ¿no? O simplemente decir, es que no le llegó la tarjeta, ayúdenme, y entonces el equipo de experiencia ayuda a desatorar ese proceso y tenerlo. Yo creo que hay un tema muy importante que tú has comentado, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero cosas que yo me quedo, por ejemplo, está toda la parte, creo, una palabra que has repetido mucho, yo creo que a veces como que no la tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Es procesos, o sea, las cosas para transformar y digamos que los cambios sean sostenibles, en la experiencia tiene que estar diseñada, ¿no? Y los procesos no es más que la forma en la que operativizamos las cosas y por lo tanto, para hacer cambios realmente que permanezcan, hay que transformar a esa capa, ¿no? En los procesos. Y luego otra cosa que yo creo que has reforzado mucho, que tiene que ver también con esto, yo creo que es la parte de priorizar. O sea, no le puedes apegar a todo y tienes que aprender a identificar cuáles son los puntos. Por ejemplo, en el close the loop que estabas comentando, pues claro, no es lo mismo que un NPS de un ATM, ¿no? De un cajero que no tiene dinero, que un cliente de alto valor que fue a abrir una cuenta y que tuvo no sé qué problema, ¿no? Entonces, a lo mejor hay ciertos casos que, bueno, me pusiste un 0, no saco el dinero del cajero, bueno, te puedo mandar si quieres incluso un mail de disculpas, pero que sepas que lo he escuchado, que lo he recibido y pueden ser procesos incluso automatizados, ¿no? O sea, que todo hay que buscarle la forma de hacer las cosas eficientes y de ir creciendo de a poco, ¿no? Oye, me guardo una pregunta más para no pasarme mucho del tiempo, pero sí se ha hablado mucho, pero siempre hay mucha inquietud con el tema de cultura. Digamos, ese resultado de lograr que un asesor se sepa su NPS, lo conozca, o que en el lanzamiento de la organización, digamos, el grado de adopción de esto, ¿qué cosas hicisteis que crees que fueron relevantes a la hora de conseguir ese nivel de, digamos, de conocimiento y de cosas? ¿Cómo se hizo la comunicación y la forma de resolver la resistencia al cambio? Fíjate que lo primero que hicimos, como nadie sabía qué era el NPS y tal, hicimos videos muy sencillos, incluso con imágenes tipo caricatura, para explicar a la organización lo que eran el NPS y por qué teníamos que medirlo.
Y empezamos con esta comunicación como lluvia fina, como tú le llamas, ¿no? Donde todo, no puede dejar de detenerse esa comunicación. No es masiva, no es atosigante, sino que es ¿no? de manera siempre constante y muy clara. Entonces, hicimos estos pequeños videos. Y después, cuando le pusimos los comentarios, que yo creo que ahí fue el cambio radical, cuando le pusimos los comentarios tal cual textuales como el cliente te está diciendo, ahí fue el cambio impresionante en la organización, como que no estábamos acostumbrados a escuchar o a ver la voz del cliente, no estábamos acostumbrados. Cuando el cliente te dice, pésimo servicio, me voy de tu banco, son los peores en la atención a sucursales, los cajeros son un desastre, en fin, cuando te empiezan a decir las cosas tal cual, de verdad que empieza a haber un cambio en la organización. Recuerdo muy bien que uno de los directores generales decía, no, pero es que no está tan mal nuestra tarjeta de crédito. Y cuando le empiezas a mostrar 3 comentarios de detractores, salió ese director diciendo, no, ¿en qué ayudo? O sea, ya me quedó claro que los clientes pues tienen la razón, ¿no? Entonces, yo creo que poner siempre estas verbalizaciones negativas, claro, ahora ya ponemos positivas y todo, porque también se trata de agradecer a la organización y que su trabajo es reconocido por los clientes, ¿no? Por eso decía yo que los clientes son nuestros jueces. Cuando pones estas verbalizaciones, yo recuerdo también una de los que empezó a tener este cambio o a fortalecer este cambio fue una verbalización que nos hizo un cliente dándonos bendiciones. Aquí en México, cuando te dicen, no, padrísimo, que Dios te bendiga, de verdad es algo espectacular, es algo... Y entonces cuando nos pone que Dios los bendiga, sigan haciendo así su trabajo, no, bueno, fue impresionante. Y me acuerdo muy bien que esa verbalización la presentamos en uno de los consejos de la alta dirección y se quedaron como, wow, o sea, bien, ¿no? Y esas son las formas en que hay que ir cambiando, no solo al colaborador, a nosotros mismos, sino también a toda la organización, ¿no? Lo bueno, lo malo, hay que reconocerlo y decirlo tal cual, ¿no? Entonces creo que ese ha sido verdaderamente de los factores de cambio. Pues totalmente de acuerdo. Yo cada vez estoy escuchando también más y leyendo más sobre todo el concepto del storytelling y creo que las historias, o sea, desde pequeñitos aprendemos con historias, ¿no? Mis hijos, les cuentas un cuento, ven cosas. Aprendemos por historias y aprendemos por imitación. Entonces yo creo que también es súper importante el predicar con el ejemplo, el que los líderes, o sea, yo siempre he dicho que la gente nota enseguida cuando algo es importante. Cuando algo es importante, tu jefe te pregunta cada 2 por 3, ¿no? O sea, si te va a preguntar sobre esto una vez al año, pues tú le pones eso en el nivel de importancia que tiene. Bueno, le importa esto una vez al año. Si te pregunta cada mañana que te ve, oye, ¿cómo está esto? ¿Qué pasa con lo otro? Piensas, espérate que esto es más importante. Y eso también, en la medida en la que eso es fundamental, ¿no? Y que si algo es importante, con una telco en España, con Vodafone, nos decía, el comité de experiencia de cliente es el único al que el CEO no falla nunca, ¿no? Y eso en el fondo está transmitiendo un mensaje a la organización, ¿no? Y luego el tema de los verbatims, total, o sea, nada llega más que la información de primera mano, ¿no? Que un cliente, igual que nada llega más que escucharte a ti de primera mano. Yo puedo contar, no, esto es muy importante, esto hay que hacerlo, esto no sé qué, pero que lo digas tú, que lo cuentes desde tu experiencia, que lo transmitas además habiéndolo vivido, pues es infinitamente más valioso y tiene muchísima más credibilidad, ¿no? Por eso es tan importante una sesión como esta. Oye, Claudia, yo me quedaba hablando contigo 2 horas o 2 días, ¿no? Pero no quiero abusar porque además acabas de llegar de viaje. Sé que no nos da siempre para responder todas las preguntas, pero os agradezco a todos los que habéis estado también pues, en vivo, interactuando y conectando. También gracias a tu equipo, Claudia, que estaba hoy también ahí respondiendo algunas de las preguntas por nosotros. Así que ahí hemos hecho un buen team para tratar de cubrir todos los puntos. Y de verdad, darte las gracias enormemente de nuevo. Bueno, pues aquí nos tienes siempre para lo que necesites. No, al contrario, muchas gracias. Y perdona, y gracias, y lo digo aquí muy abiertamente porque ustedes nos han enseñado todo lo que ha sido este caminar en experiencia de cliente. No sabíamos nada
y ustedes han tenido la paciencia también de irnos compartiendo. Entonces, bueno, ¿no? Pues muchísimas gracias también a ustedes. No, gracias Claudia, de verdad. Bueno, pues oye, a todos nos vemos en la siguiente. Vamos a seguir haciendo este tipo de sesiones porque son súper interesantes y os agradezco por el tiempo, por tomaros. Sé que las agendas siempre están como muy complicadas, pero creo que merece totalmente la pena. Y bueno, pues sigamos aprendiendo y felicidades, Banorte, por este camino recorrido y estos grandes éxitos que tenéis y que están por venir. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Hasta pronto. Buena semana. Bye. Gracias.